gracias porque nos ha permitido un día más de vida y nos ha permitido estar aquí en el Ministerio del Altar de Adoración. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Qué hermoso poder deleitarnos en la presencia del Señor, sentir esas caricias de su Espíritu Santo, sentir que Él sustenta nuestro ser. Ese es el propósito de congregarnos, de que sea el Señor sustentándonos. Por eso es de que Él siempre nos invita para que estemos a la mesa. Y hoy queremos, hermanos, comer del pan que el Señor nos da, que es su palabra. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el primer libro del Antiguo Testamento. Queremos esta noche buscar el capítulo 39. ¿De qué? Génesis capítulo 39. Gloria a Dios. Génesis está en la página número 1. Aleluya. Si su Biblia es como la mía, el capítulo 39 está en la página 48. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, lo tenemos todos. Gloria a Dios. Vamos a leer esta noche. Gloria a Dios. Del versículo 7 en adelante. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Pues, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándolo, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Quisiera leer todo el capítulo, pero nos va a ganar bastante el tiempo. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta hora porque nos ha permitido el privilegio de poder leer, Señor, de su palabra. Hoy le rogamos que a la luz de ella usted hable a nuestra vida para poder ser edificados. Señor, en el nombre de Jesús le pedimos que su Espíritu Santo, Señor amado, haga la obra en cada corazón y en cada mente, Señor, así en los que estamos acá en casa como en aquellos, Señor, que a través de las redes van a disfrutar de este manjar, de esta palabra que es suya, Señor. En el nombre de Jesús se lo rogamos y le damos gracias, amado Dios. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mi amado hermano y hermana. Esta noche queremos hablar algo con respecto, hermanos, a decir no. Oiga, decir no. Que cómo cuesta hoy en día decir no, ¿verdad? La vida, hermanas, hermanos, está llena de ofrecimientos en los que a diario el ser humano cae. Muchos ofrecimientos vienen en parte siendo, hermanos, convenientes y otros no. La porción que esta noche hemos leído habla, hermanos, de aquel joven llamado José.
hijo de Abraham, que fue vendido por sus hermanos, y que después de ser vendido fue a parar en manos de Potifar, quien era, hermanos, el jefe de la guardia del faraón. José, hermanos, estaba pasando una situación bastante difícil en su vida. Pues imagínese usted, hermano, después de ser el hijo de papá y mamá, ¿verdad? El hijo consentido, el hijo aquel al que, hermano, su padre lo consideraba bastante y lo amaba en gran manera, de modo que le había hasta preparado una túnica muy especial, hecha con varios colores. Todo esto demuestra, hermanos, la dedicación que su padre tenía para con ese hijo amado, llamado José. Entonces, José venía, hermanos, de vivir una vida prácticamente de satisfacción moral, de satisfacción emocional, y resulta que por envidia de sus hermanos fue, hermanos, a parar en manos de este hombre llamado Potifar, quien lo adquirió a un precio. Es decir, que sus hermanos, los hermanos de José, lo vendieron como esclavo. Yo creo que usted conoce la historia. Entonces, José, hermanos, al llegar a esa casa de el jefe de la guardia del faraón, hermanos, halló gracia en aquel hombre militar, en aquel hombre que le servía a faraón. Halló gracia porque en el versículo 2 dice que mas Jehová estaba con José. Usted sabe que un hijo de Dios siempre va a ser agradable a donde quiera que llegue. Pero también un hijo de Dios, por el hecho de ser hijo de Dios, hermano, el hecho de que nosotros tengamos la presencia de Dios, porque dice la palabra que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, por el hecho de que seamos templo y morada del Espíritu Santo, también no le vamos a caer bien a otras personas. Pues resulta que José, hermanos, tenía virtudes que Dios había depositado en él. Y cuando Potifar le empieza, hermanos, a dar como cierta oportunidad de desenvolverse en los oficios de la casa, empezó a notar Potifar, hermanos, de que José era próspero, que José, hermanos, todo lo que emprendía era prosperado. Y dice la palabra del Señor que de esta manera fue destacando a los ojos de Potifar, de modo que llegó a ser nombrado el mayordomo de la casa. Es decir, que a él le dieron la llave de la casa. José, hermanos, tenía la responsabilidad de que toda aquella casa, que era una mansión, hermanos, estuviera en el orden que a Potifar le gustaba. Usted sabe que las personas, hermanos, de esta índole o con estos cargos son personas exigentes. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de convivir con un militar, pero un militar, hermanos, es una persona bastante disciplinada. Entonces, José había llegado a una casa donde, hermanos, halló gracia, donde cayó bien. Mire, José le cayó a Potifar, como dice por ahí un dicho, como anillo al dedo, porque Potifar nunca había tenido un trabajador que diera los resultados que José estaba dando. Entonces, los cultivos y todo aquello, hermano, que Potifar tenía, porque aparte de ser, hermanos, un hombre que trabajaba para el faraón y tener propiedades, tenía también cultivos, tenía ganados, y todo iba de aumento en aumento, porque había ahí
un hombre con virtudes de parte de Dios que hacía que todo aquello, hermano, fuera próspero. Hasta ahí todo iba marchando bien. Después de que José, hermanos, tuvo que pasar ese momento doloroso de aceptar el desprecio de sus hermanos. Hasta ahí todo iba bien, hermano. Después de que José tuvo que asimilar que ya no era un hombre libre, sino que era un hombre bajo el régimen o bajo las órdenes de un superior. Pero José, como estaba consciente, hermanos, de que Dios estaba con él, José no se preocupaba, sino más bien esperaba la oportunidad que Dios le diera para poder, hermanos, José demostrar que era una persona especial. Porque los hijos de Dios somos especiales, ¿verdad? Aunque no aparentemos, pero somos especiales. Aunque no andemos el rótulo que somos especiales, pero somos especiales. Si somos hijos de Dios, si somos real sacerdocio, somos linaje santo. Entonces, dice la palabra de Dios, hermanos, de que Potifar pues estaba encantado con que un hebreo llamado José hubiera llegado a su casa. Hasta ahí todo iba bien. En ese andar de José de cumplir con todas sus responsabilidades, había una mujer que desde que José llegó a esa casa le echó el ojo. Dice la palabra de Dios, y lo lea en su casa para que no me distraiga ahorita, de que José era un hombre de hermoso semblante. Mire, pocas veces la Biblia habla de hombres que sean hermosos. Lo habla de David, lo habla de Absalón, pero aquí, refiriéndose a José, da especificaciones de cómo era aquel jovencito. Un jovencito que cuando llegó a la casa de Potifar andaba ahí como por los 17 años. Y esa estatura que tenía, ese corte de pelo igual el de su servidor, cabello negro, mire, ojos hermosos. Entonces, hicieron de que una mujer que vivía en esa casa, hermanos, se sintiera atraída por ese joven. Y usted ya sabe quién es esa mujer, ¿verdad? ¿Quién es la mujer? La esposa de Potifar, la esposa del patrón. Mire, esa mujer, hermano, esa mujer no quería perder el tiempo. Esa mujer no le daba, como dicen, agua a José, porque lo perseguía. Es decir, de que desde que llegó José, hermano, se sintió, hermanos, atraída y sintió aquel deseo, hermanos, de buscar a este joven. La mujer de Potifar no era una mujer bastante adulta. Según, hermanos, lo que he podido indagar, Potifar era ya un hombre experimentado, ya de una edad ya de 40 a 60 años, ya mayor. Pero su esposa era una mujer, hermanos, que tenía juventud, que no era una jovencita, pero estaba bien entera. Estaba, hermanos, en una etapa donde ella, hermanos, naturalmente necesitaba saciarse. Fíjense que, según lo que he podido entender en la palabra, es de que los que eran los jefes de la guardia de los faraones o de los reyes o de los emperadores eran personas, hermanos, que los preparaban para llevar a cabo ese servicio. Es decir, de que eran eunucos. No sé si usted sabe qué es un eunuco. Un eunuco es un hombre que no puede o no tiene, hermanos, el deseo de estar con una mujer, y lo preparan de esta manera porque a aquel que lo contrata le conviene que este hombre esté dispuesto todo el tiempo y no esté pensando en su mujer, y no esté pensando también, hermano, en hacer cosas que van más allá de lo permitido. Porque, por ejemplo, un eunuco podía ser confiado a la hija de un rey,
para que la acompañara y la protegiera en un viaje. Entonces el rey sabía que si mandaba a un guardia que era eunuco, no se iba, hermanos, a atrever a pasarse con aquella hija del rey. No sé si me está comprendiendo. Es decir que, hermano, que no se la iba a cuentear, pues, ¿verdad? Que no le iba a andar encima ahí con señitas de que le caía bien. Entonces, lo que podemos entender de que Potifar era algo así como un eunuco, pero que a pesar, hermanos, de que era un eunuco, tenía esposa, y por el hecho de ser eunuco, a lo mejor no le daba, por supuesto, hermanos, la atención que su esposa necesitaba. Entonces, podría ser comprensible que la mujer, por esa razón, hermano, ella a hombre que viera, a hombre que se sentía ella ¿verdad? Que le gustaba, entonces ella daba motivos como para llamar la atención. Si era la esposa hermano, de un jefe de la guardia, o sea, estamos hablando que tenía buen vestuario, tenía buena presentación, era una mujer, hermanos, que sin duda alguna era bonita. Pero a pesar de que ella era bonita, hermanos, tenía sus limitaciones, ¿verdad? Porque era la mujer de un principal, pues. Entonces no podía ser suelta y aventurarse en cualquier lugar. Por esa razón es de que aprovechó que uno de los hombres que trabajaba en su casa, hermanos, que le gustó, ella empezó a hacer un plan y empezó, hermanos, a preparar una emboscada, le voy a decir así, porque ella le hacía ojitos a José y buscaba la oportunidad de persuadirlo, de enamorarlo, hermano, de coquetearle. Pero José era un joven, mire, a pesar de ser un joven, hermano, era una persona centrada, era una persona, hermanos, que sabía cuál era su función en ese lugar y que a lo que había sido ordenado para ejercer dentro de esa casa, a eso le iba a cumplir. Pero aparte de eso, hermanos, José era un joven temeroso de Dios. Era un hombre, hermanos, que antes que hacer un mal, que antes de hacer algo fuera del orden, primero tenía a Dios en su corazón. Primero tenía al Señor en su mente y en su corazón. Pues resulta que aquella mujer, dice la palabra, que lo intentó por más de una vez persuadirlo, llegarse a él, le ofrecía: vente, escondámonos, vamos a la cama, nadie nos va a ver. Entonces, hermano, lo que la Biblia aquí nos enseña es de que las tentaciones van a estar a la orden del día. Que las tentaciones, hermanos, no solo para los hombres, sino para las mujeres, para todos, siempre van a estar, hermanos, en bandeja de plata muchas veces. Miren, el diablo le va a presentar ofertas. Yo me recuerdo que mi abuelita a mí me decía: tened cuidado, porque cuando veas una mujer rubia, cuando veas, y me daba un montón de señales, me decía: esa es la ciguanaba, me decía. Me lo decía para que yo, al ver a una mujer con un atractivo como el que ella me lo pintaba, no me fuera a enamorar, no fuera, hermano, a ser seducido, es decir, que no fuera a caer en la tentación de aquella carne. Pero mi abuela, por supuesto, usaba las tácticas de antes, ¿verdad? Que mi abuela decía: esa es la ciguanaba, y estoy seguro que un día se te va a aparecer. Y es cierto, en el camino salía un montón de ciguanabas. pero la que yo tengo no es, ¿verdad? Es la princesa del Señor. Entonces, mire, el diablo es astuto. Lo que le quiero decir con esto es lo siguiente: que el diablo le va a pintar bonito el panorama para que caiga en la tentación, para que caiga en la trampa. Entonces resulta que en la vida del creyente, hermanos, se da esto muy frecuentemente, a diario. Miren,
si usted no es tentado, si usted no tiene, hermanos, tentaciones, sería extraño que no las tenga. Porque quiere decir que, hermano, que el diablo está tranquilo con usted. Que al diablo le agrada como a usted. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque el diablo, hermanos, va a trabajar y va a poner, hermano, todo lo posible por delante de usted para que caiga. Pero ¿quién es el que va a caer? Alguien que esté perseverando, alguien que esté caminando, alguien que esté agradando a Dios, alguien que esté con su corazón, hermano, dispuesto a santificarse para Dios. Entonces, el diablo no se va a preocupar por alguien que no le hace cosquilla, decía alguien por ahí, ¿verdad? Sí, mire, cuando el diablo ve creyentes dormidos espiritualmente, cuando el diablo ve creyentes que no alaban, que no oran, que no se congregan, cuando el diablo ve creyentes, hermanos, que no tienen una vida devocional, el diablo se siente tranquilo, se siente relax y dice, no, no me preocupa, hay que siga así. Y no necesita, hermanos, llegar y hacerle ofrecimientos que lo van a hacer caer porque ya está caído. Si un creyente, hermanos, que no está fueguero, o sea, mire, perdóneme, pero no está, hermano, no está firme, como dice mi esposa, o sea, está caído, pues. Y quizás no está caído en el sentido que esté, digamos así, que tenga que venir a reconciliarse, ¿verdad? Sino que está frío. Entonces está en un estado, hermanos, donde no produce como Dios quiere que nosotros produzcamos. Entonces, ese tipo de creyentes son los que al diablo no les hace ni tiro. Pero no vaya a ser un hombre o una mujer que esté con el deseo de buscar a Dios, que esté con el anhelo de buscar la presencia de Dios, y ya no digamos que esté con aquel entusiasmo de servirle al Señor. Va a venir el diablo y le va a poner cualquier obstáculo, le va a poner tentaciones, le va a poner pruebas, le va a poner cualquier dificultad con el propósito, hermano, de que caiga, con el propósito que caiga en el engaño. Sí. Así es que, mire, a los hombres, el diablo conoce la debilidad de los hombres. Al hombre no le va a poner un hombre guapo enfrente, ¿verdad? No, el diablo le va a poner una mujer que lo atraiga. A la mujer no le va a poner otra mujer, ¿verdad? Que le guste, por supuesto, si es mujer, ¿verdad? Pero, hermano, a la mujer el diablo le va a pintar de aquellos musculosos, de aquellos que... Entonces, o no sé cómo le gusta a cada quien, pero el punto es que el diablo sabe la debilidad del creyente. Y precisamente aquí, en esta historia, vemos a un hombre que estaba entregado a Dios, a un hombre, hermanos, que a pesar de haber pasado ese momento tan doloroso, de haber sido vendido por sus propios hermanos y de haber sido, hermano, vendido como esclavo, hermano, a pesar de todo eso, José ya se había superado, ya estaba, hermanos, en una mejor posición. Y eso es a lo que quiero llegar, que al diablo eso no le gusta. Cuando el diablo sabe que uno de nosotros, hermano, ha sido escogido de parte de Dios para triunfar, eso no le gusta al enemigo. Él se va a proponer a derribarlo. Y José estaba, hermano, en la cúspide del lugar a donde había llegado. José estaba triunfando. Y dice que aquella mujer le echó el ojo y dijo: este me lo devoro, a este lo voto porque lo voto. Y empezó a tramar todo por quererlo persuadir. Pero José estaba consciente, hermanos, de que él estaba en esa casa, en primer lugar, porque tenía una responsabilidad que cumplir. Y dice en el verso 9: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Mire, cuando la mujer llega y se ofrece a José, José le contesta de esta manera.
le dice, hermanos, lo que tú me propones no está correcto, porque todo me ha confiado, menos a ti, porque eres la mujer de mi patrón. Es decir, hermano, de que José le estaba diciendo no al pecado, le estaba diciendo no a la tentación. Mire, yo no creo que José no haya sentido algo por aquella mujer, en el sentido, hermano, de que acuérdense que, mire, era un joven y ella era una mujer muy arreglada, porque era una mujer, hermano, de un hombre que tenía posibilidades económicas. Era una mujer que se arreglaba. Y José, acuérdese que un joven, hermano, un joven está lleno de vigor, un joven está lleno de, hermano, de ilusiones y de atracciones. Entonces, pero este José, hermanos, se para firme y en este momento le dice no al pecado. Y es ahí donde la palabra de Dios me enseña, hermanos, de que nosotros vamos a tener también oportunidades en la vida, pero que no todo nos va a no todo nos conviene, no todo nos va a favorecer. Y es aquí donde nosotros debemos de saber seleccionar si hay algo que nos conviene y si hay algo que nos puede perjudicar, pero saberlo a la luz de la palabra de Dios. Porque José, hermano, José estaba consciente que era un hijo de Dios. José estaba consciente, hermano, de que si bien es cierto, había pasado esa prueba, pero que Dios lo tenía bendecido. Y es ahí, hermano, donde podemos notar de que a algunas personas les vamos a agradar, como en el caso de José y Potifar, ¿verdad? Pero hay personas a las que no les vamos a caer bien. La mujer de Potifar sintió, después de que sentía atracción con José, llegó a sentirle un odio, porque como José le dijo no, y le dijo un no rotundo, entonces la mujer se empezó a sentir, hermano, como rechazada, y empezó a sentirse que ella no era digna de haber merecido aquel no, de que le hayan dicho no. O sea, ¿qué hombre le iba a decir no a una mujer de esa clase o con características, verdad? Creo que cualquiera, la primera, se hubiera ido. Pero José, siendo joven, le dice no. Hermano, esa mujer se sintió rechazada. Y ahí es cuando viene y, hermano, hoy ya no siente un atractivo, sino que hoy siente un odio. Y hoy siente el deseo de vengarse, de tal modo que dice que se queda con la ropa de José hasta que su marido regresa, porque el esposo de esta mujer había salido, hermanos, a una misión, y luego que regresa a la casa encuentra a la Potifarsa, le vamos a decir, la encuentra llorando y va a llorar y le dice su esposo: ¿y qué te pasó, mi amor? Ay, le dice, el hebreo que tú trajiste a la casa. Mire, lo primero que le dice, el hebreo que tú trajiste a la casa. No le dijo José, le dijo el hebreo, porque, hermanos, todos aquellos que no eran de la clase social o de los hebreos sentían en cierto modo como algo en contra de los hebreos. Y al decirle un hebreo, le estaba diciendo alguien que nosotros difícilmente aceptamos, y como difícilmente lo aceptamos, tú puedes hacer lo peor o lo que te dé en gana con él. Entonces dice que de inmediato, hermano, Potifar se encendió y se sintió pero enojado, y era, o sea, ¿quién no, verdad? ¿Quién no se va a sentir así? Saber, hermano, que le den una noticia de esta índole, o sea, a la primera cualquiera reacciona. Ahora en la tarde íbamos con mi esposa a hacer una diligencia y veíamos a unos presos que estaban trabajando por ahí, y me dice mi esposa: solo Dios, ¿verdad? Y quién sabrá cómo son esas personas en realidad, o sea, anomalías que quizás fueron o algo así. Y yo le digo, la verdad, le digo, es que a lo mejor hay personas que no eres, que quizás eran malías, así que, y por eso llegaron a la cárcel, sino que
a lo mejor ahí hay personas de que en un impulso de, hermano, de una cólera que no controlaron, tuvieron que hasta matar y llegaron a la cárcel. Pues Potifar no fue impulsivo, sino que lo primero que hizo en su enojo fue mandar a traer a José y ponerlo en la cárcel. Yo creo que tenía todo el derecho Potifar de mandar a matar a José, porque para empezar era un esclavo, ¿verdad? Y con un esclavo podían hacer cualquier cosa como que fuera un objeto. Pero Potifar no lo mandó a matar, porque en el fondo yo creo que no le creía mucho a la esposa, porque cuando había hablado en las ocasiones en que Potifar le había preguntado a José que cuál era el misterio por lo que todo lo que él hacía era próspero, José le contestaba, le decía, todo es así porque yo tengo la bendición del Dios que yo adoro, porque yo tengo a Jehová en mi corazón, porque el Dios a quien yo sirvo está conmigo, porque el Dios a quien yo adoro está conmigo. Y esa era la clave. Pero ¿sabe por qué lo podía decir José con toda solvencia? Porque cuando estaba la tentación encima, él podía decir no. Y es ahí, hermanos, donde nosotros muchas veces no vamos a ver el triunfo, no vamos a ver los objetivos cumplidos, porque muchas veces nosotros, oiga, le damos derecho legal al enemigo. No sé si me escuchó esto. Mire, cuando nosotros no podemos decir no a la tentación, el enemigo tiene derecho legal. Es decir, que usted le firma un documento donde le autoriza al enemigo que haga lo que sea con su vida. Renuncia a eso. ¿Sí? Porque cuando nosotros caemos en tentación, hermano, estamos dándole oportunidad al enemigo que él nos gobierne. Reprendemos eso, por supuesto, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Entonces, en el caso de José, podía decir con toda libertad que el Señor, que Jehová estaba con él, porque era un hombre firme, que a la hora que llegaba la tentación podía decir no. Y es ahí, hermano, donde radica el éxito, en que nosotros sepamos decir no a la tentación, en que nosotros en el momento en que se nos presente la oferta le digamos no a la tentación. Miren, si José no hubiera sido de esta clase de creyentes, cuando se le presentó la tentación hubiera dicho, bueno, esta es la oportunidad. Nadie se va a dar cuenta. Miren, aquí dice que nadie estaba en la casa, ¿verdad? Toda la servidumbre andaba por allá haciendo sus oficios. La mujer aprovechó el momento en que no había nadie. Entonces José hubiera dicho, bueno, no está mi patrón, no hay nadie que me vea, pero sí estaba consciente que hay alguien que lo ve. Dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después que haya resistido la prueba, recibirá la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, amado hermano, José fue exacto en decir no, esto es pecado. Hoy en día, hermano, han cambiado mucho las cosas. Hoy en día se justifican muchas acciones porque se les ha cambiado el nombre. Por ejemplo, pastor, usted que trabaja en cosas de jurídico y de cobro y de recuperación y todo, pero no me dejará mentir, pero cuando se trata de que alguien se ha robado algo, hoy llegan y le dicen, ¿verdad?, por apropiación indebida, ¿verdad? Hoy se usa esa frase. Miren, lo vamos a procesar por apropiación indebida. Para ser directo le dijeron, miren, lo vamos a procesar por ladrón, porque usted robó. Pero las cosas hoy las van pintando así para que no sean fuertes.
¿Y sabe quién ha hecho todo eso? El enemigo ha venido disfrazando, hermano, todo para que el hombre caiga en pecados pintados de blanco y pueda ceder sin darse cuenta. Ah, exacto. Dice la gente, le voy a decir, me voy a defender con una mentira, pero Dios sabe que es una mentira piadosa. Y como Dios sabe que es una mentira piadosa, no hay pecado. ¿Cree que no hay pecado? Claro que sí. Si hay pecado, ¿verdad? Porque no hay mentiras piadosas. La Biblia dice mentira en una sola categoría. Mentira, mentira, ¿verdad? O sea, no dice mentirita y mentirota. Entonces, de esta manera, hermanos, el enemigo ha venido disfrazando, hermanos, los conceptos y ha venido poniéndole nombre a las cosas. Hay tentaciones que se van a presentar. Y hoy por la tarde, por ahí con mi hija compramos algo. Y en la mesa de donde estábamos comprando, me imagino que era un vuelto. Había un celular y había un dinero. Y había un joven por allá al fondo, sentado comiendo y tenía su celular en la mano. Y la persona que estaba atendiendo estaba al fondo. O sea, asumo que alguien dejó por ahí eso. No sé si era como hoy en día se dan, ¿verdad? Las bromas con la cámara, o tal vez pusieron la cámara para ver quién llegaba y lo agarraba y se lo embolsaba. ¿Y qué pasa? Cualquiera puede decir, ay, la bendición, Dios sabe que necesitaba otro celular, Dios sabe que necesitaba este dinero porque no andaba para el bus. Mire, así pasa hoy en día. La tentación, cualquiera puede decir, ay, mi celular me encontré, y cualquiera va a tener la tentación de quererlo agarrar y le va a llamar bendición, porque eso es lo que está sucediendo, que al pecado no se le llama tal como es, sino que se le están poniendo otros nombres, todo con la intención de que el hombre o el creyente siga sucumbiendo, siga cayendo y cayendo y cayendo. ¿Y sabe por qué? Porque cuesta decir no. Por ahí alguien dijo, si yo hubiera sido de aquellos que se paran firme para decir no, no tuviera tantos niños a esta altura. Pero como nunca pudo decir no, se llenó de hijos. Es que mire, es un ejemplo, pero es que cuesta decir no. Cuesta, hermano, más cuando se presentan las tentaciones tal como nos gusta. Y por eso es de que, hermano, al ver esta porción, el Señor ponía en mi corazón el deseo de compartir y de decirle algo. Mire, muchas veces nosotros nos vamos a encontrar necesitados y el enemigo sabe en qué área usted puede tener una necesidad y le va a presentar una oferta ilícita para que usted caiga. Pero es aquí donde nosotros debemos de valorar lo siguiente, y es que cualquier cosa, hermanos, que nosotros estemos viviendo o necesitando, mire, puede ser que pase mucho tiempo y nosotros no veamos respuesta, y puede ser que lleguemos al final de nuestros días y no veamos una solución. Pero de lo que sí estoy seguro, hermano, que aunque vivamos como nos toque vivir aquí en la tierra, cuando nosotros nos guardamos para el Señor, tenemos asegurada nuestra mansión celestial, tenemos asegurada la promesa del Señor, que Él dijo que iba a preparar un lugar para donde Él esté, nosotros también vivamos con Él. Entonces, hermano, van a haber insinuaciones, van a haber ofertas del enemigo, van a haber muchos prospectos que se van a presentar, pero antes de todo debemos de ser como José y decir, No. ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, mire, José sabía quién lo había llevado a esa casa, a pesar, hermano,
de que para llegar a esa casa tuvo que ser vendido, tuvo que pasar un proceso. Ahora, acuérdense que dice la palabra del Señor que Dios honra a los que le honran, ¿verdad? José honró el nombre del Señor y prefirió ser castigado a tener que decirle sí al pecado. Y usted conoce la historia. José fue puesto en la cárcel y pasó otro buen rato ahí en la cárcel. Pasó, hermanos, buen rato en la cárcel. Pero de ahí el Señor lo volvió a exaltar. Y le invito para que siga leyendo el 40, 41 y 42 de Génesis. Se va a dar cuenta, si ya se le olvidó, de cómo Dios honró a José por haberle dicho, mire, por haberle dicho no al pecado. Tuvo que ir a pasar otro proceso. Por haberle dicho no a la tentación, hermano, tuvo que pasar otro momento difícil. Pero que de cada momento difícil que estaba pasando, Dios lo estaba moldeando y Dios lo estaba preparando, porque más adelante el Señor, hermano, no solo lo hizo jefe de la cárcel, sino que lo llevó a ser el segundo después de Faraón, hermano. Lo llevó, hermano, a un lugar muy especial. Lo exaltó el Señor a un lugar donde fue de gran bendición para muchas personas, incluyendo su familia y aquellos que lo habían rechazado, que eran sus hermanos. Entonces, hermano, los momentos duros de la vida cuesta vivirlos, cuesta pasarlos, y va a venir el enemigo y le va a poner, hermanos, un buen negocio quizás, pero es ahí donde debemos de cuidarnos. Y si no es lícito y si no es permitido de parte de Dios, decirle no. Y aunque cueste, sabemos que el que nos levanta es Jehová de los ejércitos. El que está con nosotros es más poderoso y nunca nos va a dejar desamparados. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Él nunca ha visto a uno de los suyos que mendigue pan. A nadie. Porque Dios siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pongámonos sobre nuestros pies, amados hermanos. La meditación de la palabra probablemente sea de lo más sencillo, porque usted tal vez ya conoce esta historia. Pero el enemigo siempre va a estar viendo de qué lado nos llega. Y es ahí donde nosotros debemos de estar preparados. Y como José, cuando fue consultado que cuál era la clave por la que él era bendecido, dijo que porque él estaba siendo amparado por el Señor. Entonces, que Jehová, que nuestro Dios sea el que siempre esté en nuestro corazón. Y siendo así, hermanos, estoy seguro que vamos a poder resistir a toda tentación. Vamos a poder estar listos para encontrarnos un día con el Señor. El propósito de estar en este lugar es ese, es que nos preparemos todos los días. Es que todos los días estemos esperando esa venida del Señor. Es que nuestra vida esté cada día diciendo: